Bueno, seguimos para la última mesa de diálogo del día, que sigue en ese tema, inclusión y nueva agenda urbana. Vamos a recibir para esta instancia a Ángela Perdomo, que es representante del equipo técnico del proyecto Pioneras, a Carla Méndez, representante del colectivo Misangas, a Andrés Escaliola, coordinador de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, y a Leonardo Fossati, que es representante de la organización Idas y Vueltas. La moderación es de Beatriz Rocco, asesora del Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia. Bienvenidas, bienvenidos. Mesa del día de hoy, inclusión y nueva agenda urbana. De alguna manera queremos seguir debatiendo y problematizando algunos de los desafíos que ya fueron mencionados por Zaida. Recién se decía y se viene diciendo durante toda la jornada que el urbanismo no es neutro, que la ciudad y el territorio no son meros escenarios y que son lugares de memoria y reconocimiento. Y en ese sentido nos gustaría dar a conocer algunos de los proyectos que desde el Departamento de Desarrollo Urbano venimos implementando y que van a ser un poco contados brevemente por algunos de las expositores y los expositores acá. Uno de ellos tiene que ver con un espacio público que pretende dar un lugar de reconocimiento material, pero también simbólico, a las pioneras, a las primeras feministas, por eso el nombre Las Pioneras, que dieron su lucha para el reconocimiento de derechos civiles y políticos. También desde el Departamento de Desarrollo Urbano estamos desarrollando un proyecto junto con Andrés, que después profundizará, que tiene que ver con el desarrollo de una plaza de la diversidad, así le llamamos, pero tiene que ver con también poder tener un lugar de reconocimiento, de vuelta material y simbólico, a estos colectivos y no solo a estas ausencias o a estas ausencias que este urbanismo racionalista nos quiere hacer entender como tales. Y finalmente, ayer Fernando mencionaba 2 ciudades que vienen dando el reconocimiento a las mujeres desde la nomenclatura. Cuando hablo de mujeres no lo digo, por supuesto, desde un concepto esencialista. Y quiero decir que nosotras somos la tercera ciudad que también lo está haciendo, desde un proyecto que estamos dando a conocer como Mujeres con Calle. Y para nosotras es bien importante no solo que más calles de la ciudad de Montevideo tengan nombre de mujeres que hayan hecho un aporte significativo para la memoria de la ciudad, pero significativo para lo que cada barrio y cada colectivo entienda como tal. Así que bueno, esas son algunas de las propuestas que llevamos adelante desde el Departamento de Desarrollo Urbano. Y sin hablar más, le voy a dar lugar a los conferencistas, conferencistas no, exponentes aquí de la mesa. Primero le voy a dar lugar a Ángela Perdomo, que fue integrante del jurado del proyecto de Las Pioneras y que nos va a contar un poco, cómo fue esa experiencia. Bueno, buenas tardes. Como me presentó Beatriz, yo fui parte del jurado que entendió en un concurso que la Intendencia de Montevideo convocó, concurso licitación pública el año pasado, y la organización de estos diálogos urbanos 2019 me pidió
que compartiera con ustedes o intentara la experiencia desde el proceso y el producto de este concurso particular, que empieza con el nombre, digamos, la designación de ese espacio público nuevo, Las Pioneras, es decir, que ya alude a algo femenino, pero a una condición especial de lo femenino, que es la posibilidad de haber tenido la posibilidad, digamos, de esas mujeres de haber tenido el valor de rebelarse a las condiciones que la sociedad le imponía en ese momento para luchar por algo que es tan esencial al ser humano, que es hacer lo que querían. Y lo que querían no era solo para ellas, sino también para todas las mujeres que en ese momento, desde finales del siglo XIX, debían conquistar el derecho a elegir a sus representantes en el gobierno. Eso que hoy ya nos parece como tan obvio. Pasando también por el derecho a trabajar, por eso hay pioneras en el ámbito sindical, y después otro derecho que nos parece evidente, que es el derecho a la educación. Las mujeres irrumpieron en ámbitos naturalmente masculinos como era la enseñanza terciaria. Bueno, a estas mujeres y a las que siguen siendo pioneras, o sea, las que siguen tratando de conseguir, más allá de una ley, o sea, lo jurídico, que de alguna forma hay algunos que defienden que lo jurídico ya consagra la igualdad, nosotros sabemos, todos los ciudadanos del país, sabemos que lo jurídico debe ser refrendado en las actitudes y en las formas de entender a los seres humanos en la sociedad. Y eso sabemos que por motivos biológicos hay ciudadanos de primera y ciudadanos de otras categorías, de acuerdo a lo productivos o útiles que sean. Y bueno, y contra eso es contra lo que las pioneras del día de hoy están peleando. Por eso este espacio que se llama Las Pioneras no es solo un espacio de recuerdo, ni un mausoleo para venir a rememorar a mujeres célebres, sino que es un espacio para que la sociedad entienda simbólicamente y físicamente ese otro mundo donde las personas hacen lo que quieren, que no es el capricho, sino lo que quieren para su vida, o sea que son iguales, no solo ante la ley, sino en su capacidad de poder llevar adelante sus deseos. Bueno, voy a empezar con esto. Es una foto que trata el segundo punto importante de este concurso en esto que he llamado el proceso, que es la localización. O sea, no solo el nombre, sino la localización es tan importante como el nombre. Es en unos galpones ubicados sobre la avenida Graciada, con salida al General Luna y Aguilar, que son las calles laterales, que originalmente fueron en el siglo XIX o a principios del siglo XX, 1907 por ahí, fueron la sede del primer tranvía, la compañía de los primeros tranvías eléctricos de la ciudad, que se llamaba la Transatlántica. Ahí llegaban los tranvías y las huellas de los tranvías siguen estando ahí. Y bueno, después cambió de varias titulares con otras compañías, y por último, desde mediados en el 60 y algo pasó a ser AMDET. Algunos capaz que más viejos conocieron AMDET, que era la administración municipal de transporte público. Eran ómnibus, ya eran colectivos y troleys, que se fundió en el 76, y ahí pasó a ser un espacio municipal para actividades de mantenimiento, distintos departamentos de mantenimiento y también de depósito de cosas. El año pasado esto entonces
¿Aprieto el verde? La flechita. Ahí está. Ay, apreté de más. Bueno, esto que les estuve contando, ahí está ubicado. Este es un plano que no es el plano que yo debería tener, que es el plano de la Intendencia, con todo lo que la Intendencia está haciendo, que es mucho, que lo recibí, pero tenía un problema de definición y no lo traje, que muestra muchísimos más puntos rojos que esos que vemos ahí. Este es un plano de internet bastante atrasado, pero la Intendencia, además de la Plaza Las Pioneras, como figura ahí, está con muchísimos puntos de esos digamos, en cumplimiento siempre de una estrategia municipal que, respetando los lineamientos de la planificación nacional y de ordenación territorial y desarrollo sustentable, aplica en el plano departamental unas estrategias y unas directrices que podríamos decir, está escrito ahí, fortalecer la inclusión social y la convivencia. Y bueno, no alcanzo a leer, pero ustedes lo leen, no precisan que yo se los lea. Esas son las premisas de nuestra, digamos, actuación territorial en el Uruguay, y en particular en la Intendencia ha sido lo que ha alimentado esta necesidad del espacio público al interno de los barrios, que genera identidad, convivencia, igualdad. Bueno, el lugar es esto que ya les expliqué, que a lo largo de 100 años pasó por distintas etapas, pero siempre ha estado relacionado con algo del transporte colectivo. Ahora quedan los galpones que fueron ocupados por distintas dependencias de la Intendencia en su parte de mantenimiento y demás. Tiene 2 construcciones adelante, esas que están en azul ahí, que no entran dentro del concurso, en el sentido que no hay que trabajar con ellas, pero que ahora vamos a ver cómo se supone un uso para eso, que eran la boletería y la administración, respectivamente, de estas empresas de transporte. Y bueno, esto es un poquito como se ve hoy. Esa es una de las casi simétricas, había dos construcciones que cambiaban la entrada. Esta muestra cómo es el tejido del barrio, ¿verdad? Un barrio con un tejido muy compacto, con manzana de borde cerrado y corazón cerrado, que como ustedes ven, un amplísimo tejido residencial sin lugar espacio abierto. Y también se me ocurre que es simbólico, esto lo agrego yo, el hecho de que estas grandes construcciones como galpones vayan a ser destinadas a un espacio público que tiene algo que ver con lo femenino, porque eso en alguna manera transformar lo que es interno en externo. De alguna manera, verdad que para las ciudades el espacio de la mujer ha sido el espacio interior, la vivienda, el espacio de la reproducción y la conservación de la especie. En tanto el espacio público, la calle, la movilidad, el trabajo ha sido el espacio fundamental de movilidad del hombre. Y bueno, en este caso hay un espacio que es muy poco tradicional para ser un espacio público, que es un espacio introvertido adentro de una manzana, que se va a transformar en un espacio abierto. Ay, perdón, yo tenía ahí un videíto. Ese que no va a andar. Bueno, no importa, mostraba. Ahí va. Bueno, cortamente para ver el barrio. Y bueno, y de las bases del concurso, vamos a ver ahora ya la fase de propuesta de las bases del concurso. Es decir, yo he sacado algunas cosas para permitir hablar también a los otros actores que no están hoy haciendo de mensajera, como estoy yo.
Y bueno, el arquitecto Marcelo Paisé hizo las bases como asesor técnico del concurso. Y bueno, lo que se le pedía al concursante era eso, conjugar la producción material del espacio público con la producción subjetiva, permitiendo así que la esencia de las vivencias, de la cotidianidad y del encuentro con la otredad que los espacios públicos representan puedan ser a la vez la reelaboración simbólica de la historia de las pioneras. Quiere decir esto, ya desde las bases se le insinuaba al concursante que tuviera en cuenta no solo el hecho material, sino también lo que simbolizara ese lugar. Bueno, a ver qué nos contestaron los autores, digamos, voy a referirme a los autores del proyecto ganador. Los autores dijeron algo que a todos nos puede ocurrir, ¿verdad? O nos ocurre siempre. Nos cuestionamos cómo es un espacio público que reflexiona sobre la libertad, sobre el género y la igualdad. Pavada de reflexión para jóvenes arquitectos. Estos jóvenes arquitectos tuvieron que hacer y poner su arte, digamos, su conocimiento, su destreza y su pasión al servicio de esa consigna. Y ellos mismos dicen, la propuesta se concibe con una dimensión temporal abierta, no pretendiendo ser totalizadora de las distintas actividades posibles, proponiendo un modo más que un tipo de intervención urbana. Es un espacio que pretende dejar lugar a que sus propios usuarios le den forma y no viceversa, que aleja de las prefiguraciones que tenemos, sobre una plaza pública para abrirse hacia otras modalidades de habitar el espacio común. Es decir, aquí hay, desde el punto de vista disciplinar y técnico y de nuestra profesión, un renunciamiento, ¿verdad?, de parte de los arquitectos a tratar de definir lo que va a ser el espacio de otro. Un poquito como emparentado con lo que decía Zaida, un poco dejar ser al usuario, generar un escenario donde una cuota de futuro se va a concretar. Un escenario, eso es lo que podemos hacer desde la arquitectura. Y ellos encuentran el vacío como una posibilidad, dice. Ustedes lo pueden leer, pero en la latencia del vacío, todas las actividades, las convivencias y los diálogos son posibles. Esto lo subrayé yo después, incluso aquellas que aún no imaginamos. O sea, ¿qué hicieron ellos? Descarnaron la estructura, generaron un vacío, y en ese vacío ellos arriesgan, y nosotros el jurado con ellos, a que ese vacío se va a llenar de vida con un fragmento de futuro que hoy no conocemos. Este es el proyecto en planta, bueno, son las cerchas de todo ese andamiaje de metal que cubre el lugar, quedan sin chapas, quedan al aire libre, quedan al cielo descubierto, ya no hay techo de cristal, para las mujeres tampoco, y hay una zona, solamente definen dos zonas, una zona adelante, sobre la calle Aguilar, que viene desde la calle Aguilar y genera un espacio cerrado que ellos definen la casa del vecino a negociar con el intendente, no, ¿cómo se llama? Del municipio C, el alcalde del municipio C. Es una alcaldesa, ahora es una alcaldesa, hay que negociar con ella. Y después del otro lado, por la otra calle, porque aquí había una calle que atravesaba, que con el paso de los años se fue eliminando. Del otro lado están los servicios que el programa le pedía, servicios higiénicos, lugar de mantenimiento, de guardar cosas, y un bicicletero. Todo digamos, todos los desniveles están salvados por grandes superficies en rampa, con lo cual hay una accesibilidad total. Y ellos sugieren que los dos locales sobre la calle Agraciada sean utilizados por organizaciones sociales que
en este caso feministas, que se encarguen de gestionar, digamos, o de alguna forma administrar los eventos o cuestiones posibles que aquí se den, bueno, que todos podemos llegar a imaginar. Ellos hablan de, por supuesto, de festival de circo o de cine o lo que fuera, que este espacio enorme, en carnaval, algo de carnaval, este espacio grande puede dar lugar. De la misma forma, agrego yo, estas estructuras permiten que se cuelguen hamacas, que se hagan los días digamos, de niños, el Día del Niño se haga todo un gran parque infantil, es decir, tenemos unas grandísimas posibilidades. Otra cosa muy importante que hicieron es sacar las chapas del techo, pensar en desconstruir eso, y las chapas del techo, con ellas han cubierto todas las medianeras, o sea, le han dado relieve a una cosa singular de este predio, que es que tiene medianeras. En general, un espacio público está bordeado de calles. Y bueno, y voy a apurarme que tengo un minuto. Bueno, también hay una pared, la pared larga esta, que tiene una gran superficie vidriada, y ellos dicen, leo lo último, que es mediante en este elemento espejo que realizamos el homenaje a las pioneras, ya que gracias al trabajo de estas personas hoy podemos vernos reflejados en dónde estamos e imaginar posibles escenarios futuros. Ese espejo, esta es digamos, la maqueta de cómo quedaría este edificio, que ahora simplemente están en la etapa de desmantelado de estos galpones. Para fin de mes empiezan demoliciones. Y bueno, no menos importante era decirles a ustedes quiénes son estos jóvenes que nosotros confiamos que con su compromiso, su pasión, su profesionalidad, nos van a dar un muy gran producto para la ciudad de Montevideo. Muchas gracias. Seguimos con Carla, representante del colectivo Misangas. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Carla Méndez, soy integrante del colectivo Misangas. ¿Está la presentación? Ahí va. Soy integrante del colectivo Misangas, Mujeres Afrodescendientes e Identidad Afro-Ribera. Soy técnica en desarrollo y estoy estudiando licenciatura en desarrollo en Facultades Sociales. Soy de Ribera y por eso integro ambos colectivos. Y bueno, lo que vengo a hablarles hoy en esta mesa sobre inclusión y nueva agenda urbana es cómo nos insertamos las mujeres afrodescendientes en las ciudades, cómo construimos urbanidad, cómo formamos parte y los desafíos que tenemos enfrente. Bueno, para contextualizar un poco, les cuento, Misangas es un colectivo que surge en el año 2006 con la necesidad de expresar las necesidades de las mujeres afrodescendientes, defender las realidades que son totalmente diferentes a la del resto de los colectivos, principalmente de las mujeres no afro. Y bueno, surge con esta necesidad que vemos, que notamos siempre, de separar un poco, diferenciar y focalizar específicamente en las problemáticas de las mujeres afro, que comienza en la historia, pero que se perpetúa hasta la actualidad. Solamente para mostrarles, Misangas tiene varios tipos de trabajo a nivel político, trabajamos a nivel político, también trabajamos directamente con la población objetivo, que son las mujeres afro. En la foto, bueno, la actividad última que hemos tenido, que fue una de las más grandes también, fue la venida de Angela Davis a Uruguay, que es la foto de la derecha, que bueno, también en trabajo conjunto con otras organizaciones, en este caso Ovejas Negras, Más Vidas y Mujeres en el Horno, formamos un proyecto Horizonte de Libertades y pudimos traer a este ícono del feminismo negro y de muchas otras luchas que nos sirve tanto como ejemplo como impulso para seguir luchando.
En la imagen de la izquierda tenemos una actividad que realizamos en Paysandú el año pasado, se llaman Tares de Misangas. Son actividades donde politizamos y complejizamos el rol de la mujer en el candombe, y en esa actividad llamamos a mujeres candomberas de diferentes roles, bailarinas, las que tocan el tambor, costureras, etcétera, a que participen y a que reflexionemos sobre cómo se construye el rol de la mujer en las comparsas y problematizar eso. El año pasado hicimos en Rivera y en Paysandú, las fotos de Paysandú, y bueno, cada año vamos cambiando de lugar. Eso un poco para que sepan qué es el grupo y bueno, desde qué lugar les estoy hablando. La presentación, lo que les voy a contar se articulan en 4 puntos que los puse ahí. El 1, construcción histórica de la relación de las mujeres con el espacio público. O sea, nos parecía imprescindible contar, para hablar sobre cómo se nos relacionamos hoy día las mujeres afro con el espacio público, hacer un poco de construcción histórica, todos los ejes que vemos ahí con una transversalización del aspecto étnico-racial y la problematización desde ese lado. La parte 2, ejes del espacio público. Nosotros consideramos, o sea, pensamos que sería interesante poner en esta instancia 2 ejes diferentes del espacio público y cómo nos relacionamos y nos manifestamos en ese espacio. El punto 3, nuestra construcción de los espacios públicos. Y por último, desafíos para la construcción de espacios inclusivos y antirracistas. Bien, el punto 1, construcción histórica de la relación de las mujeres con el espacio público. Acá lo que les quiero decir es, existe una contraposición en roles impuestos a mujeres afro y a las no afro. ¿Qué quiero decir en este aspecto? Cuando pensamos en espacios públicos, históricamente se piensa el espacio público de la mujer, se considera que la mujer históricamente y actualmente también, bueno, históricamente, estuvo relegada al ámbito privado. Entonces, el ámbito público, el espacio de toma de decisión, era un espacio reservado a los hombres y las mujeres con rol de cuidados, espacio privado, mantenimiento de la familia, etc. Lo que quiero resaltar es que en realidad eso no ocurre para las mujeres afro. Históricamente las mujeres afrodescendientes sí estaban en el espacio público, siempre estuvieron ocupando espacios de trabajo y nunca estuvieron, o sea, cuando estaban en el ámbito privado era en la familia del blanco, ¿no? Otra familia, no su familia. Entonces, esta contraposición que hacemos de que las mujeres siempre estaban relegadas al ámbito privado no es así para el caso de las mujeres afro, que desde la época esclavista siempre fueron consideradas una trabajadora más, un cuerpo más trabajador. Y luego de la trata esclavista esto se perpetúa, las mujeres negras continuamos trabajando, como dije, siempre en otras casas, no en la nuestra, y eso es importante. ¿Por qué traigo el tema? Porque esas marcas claras, como dice el segundo punto, marcas claras de la historia en la forma como habitamos los espacios y cómo accedemos a nuestros derechos. Reconocer que las mujeres afro están en la esfera pública desde mucho antes, pero no en los espacios de toma de decisión, es importante para el resto de la presentación y por eso quería conversar un poco con ustedes sobre esto. Bueno, como dice ahí, para eso me baso en Sueli Carneiro y en sus consideraciones. Lo siguiente que dice ahí también me gustaría conversar con ustedes sobre el espacio público. La forma en que las mujeres afro habitamos el espacio público tiene que ver con lo que señala Nathalie Neri, es una feminista negra brasilera, youtuber, y de ahí saqué sus conceptos. Y ella plantea 3 mitos sobre las mujeres afro, que me parece que es interesante compartirlo con ustedes porque es la forma en que nos relacionamos. Que es, 1, la mujer negra como la mujer fuerte, resistente, que aguanta todo, que resiste a todo, ¿no? También esa mujer enfrentadora, quilombera, armalíos, ¿no? Por otro lado, la mujer negra vista como una matrona, que sería ya la mujer más de edad, digamos, una mujer comprensiva, sumisa, que siempre te va a dar el apoyo. Y
por otro lado, ella lo plantea como la mulata de exportación, la mujer negra, que sería la de más hipersexualizada, la mujer negra como la que nos gusta vender. En el caso de Brasil es obvio la mujer negra que se exporta, pero en el caso de Uruguay también se ve claramente. Y esas, principalmente la primera y la segunda y la tercera, perdón, son las formas en que las mujeres jóvenes habitamos la calle y cómo somos reconocidas. En primer lugar, como esta, la que viene a armar lío, a armar quilombo, o la que es fuerte, la que aguanta todo, la que resiste todo. En segundo lugar, hipersexualización. Y más adelante lo retomo con el tema de acoso callejero, que vuelvo a hablar sobre esto de la hipersexualización de la mujer negra. Y bueno, por otro lado, el último punto que hice ahí, osadía de ocupar otros espacios y consecuencias enfrentadas. Bueno, cuando una mujer negra decide ocupar otros espacios que no son esos, ¿no? Esa osadía que se toma y las consecuencias que debemos enfrentarlas. Por ejemplo, estar aquí sentada hablándoles a todos ustedes, me están mirando en este momento. Entonces, es un desafío. Yo creo que este fin de semana estuve en Porto Alegre en un encuentro de mujeres estudiantes universitarias y una compañera también afrodescendiente nos comentaba, uno se pone nerviosa al hablar frente a mucha gente, pero principalmente siendo una mujer negra hablando adelante de mucha gente. Es algo totalmente diferente. No están acostumbrados a escuchar mujeres negras hablándoles, las mujeres negras no estamos acostumbradas a ocupar estos espacios. Entonces, cuando se toma este rol de tomar la voz, plantear nuestras necesidades, también enfrentar eso, enfrentar las consecuencias de salirse de ese lugar y bueno, mantenerlo, ¿no? Más adelante también vuelvo a retomar este punto. Punto 2. Nosotros encontramos dos ejes del espacio público que nos gustaría llamar la atención acá. El primero, el espacio físico, y dentro de eso el racismo estructural. Forma de habitar la ciudad. Bueno, acá lo que quise poner es la segregación geográfica de las personas afrodescendientes. Acá no solamente hablando sobre mujeres afro, sino sobre personas afro en general. Vemos claramente que las personas afrodescendientes se encuentran segregadas a nivel urbano. Sabemos muy bien cuántos somos, quiénes somos, dónde trabajamos, dónde vivimos. Y vivimos en la periferia de las ciudades, relegados a ese espacio, en condiciones de pobreza, no solamente en Montevideo, sino también en el interior, pasa lo mismo. Siempre en los peores barrios, y eso no es por casualidad ni porque les guste, es porque hay un desplazamiento de la población afro hacia esos lugares de exclusión. Bueno, lo que dice en el segundo punto, gracias a esta segregación geográfica, es que nos enfrentamos a grandes dificultades de movilidad y, por lo tanto, acceso a los derechos laborales, salud, educación, etc. Y esto no tiene que ver solamente con que haya mayores transportes, sino solamente cuando tú vas a presentar un currículum a un trabajo y dicen en qué barrio vivís, te enfrentás a un racismo estructural muy fuerte, del cual es difícil desprenderse. Y bueno, el último punto, recién lo comentaba, la especulación inmobiliaria que desplaza a los afro. Entonces, en el espacio público, lo retomo, tiene dos ejes. El primero es el espacio físico, ¿tá? Y el racismo estructural, que nos atraviesa día a día y nos hace ver esta imagen. Eso, esas dos. Distribución geográfica de las personas afrodescendientes. En Uruguay, bueno, sabemos, como decía, sabemos dónde estamos, en los peores lugares, los lugares con más índices de pobreza, menos índice de desarrollo humano. En Montevideo lo mismo. Bueno, y lo último que hice ahí es acoso callejero con énfasis étnico-racial. Lo que les comentaba, el acoso callejero es diferente para las mujeres negras. Y este último punto que dice inmigración y xenofobia se corresponde con lo que decía anteriormente de la osadía de salir de nuestros lugares, ¿no? Por ejemplo, lo que nos digan todo el tiempo, no sos de acá, ¿de dónde sos? Como si en Uruguay no hubiera personas afrodescendientes, ¿no? Eso. Y cómo también las migraciones se reflejan en este nuevo racismo
juntado con la xenofobia que tenemos. El segundo punto dentro del eje del espacio, otro de los ejes de espacio público que nosotros veíamos es el espacio político y dentro de este el racismo institucional. El uso del espacio público por las mujeres negras también se refleja en la participación política, en la escasa participación política y representación en los espacios de toma de decisión de las mujeres afrodescendientes. Sabemos que es importante estar en los espacios de toma de decisión porque es ahí donde se gestan las políticas, es ahí donde se gesta el trabajo. Las mujeres afro sí hemos estado en otros ámbitos de toma de decisión, por ejemplo, en barrios sí hay gran movilidad de mujeres negras líderes de sus barrios, pero eso no se refleja en ámbitos de toma de decisión mayores, en ningún ámbito de toma de decisión. Incluso, y sí vemos a mujeres afro trabajando en barrios, en grupos más de base, pero eso no se refleja en cúpulas ni en ámbitos más politizados. Y bueno, eso nos parece importante resaltar aquí también en ese aspecto. Bueno, cambiando un poco el tenor de la conversa, nuestra construcción de los espacios públicos. Históricamente y hasta ahora, la construcción de los espacios públicos por las personas afrodescendientes ha sido colectiva. Ahí en esa foto vemos la pintada de murales que realizamos con Horizonte de Libertades. Ahí hay 3 compañeras de misangas. Y bueno, la construcción de los espacios públicos ha sido colectiva. Ahí les puse algunos ejemplos como los quilombos, ¿no? Espacios de paz, candombe, y bueno, algunos murales que hemos realizado en la ciudad, también interviniendo en el espacio público, tomando ese rol, demostrando, visibilizando, cuestionando la realidad de las mujeres afro. Bueno, acá les puse otra fotito de otro mural que hicimos. Y por último, los desafíos para la construcción de espacios inclusivos y antirracistas. Para que quede, ¿no? Para pensar. Es importante cuando creamos un espacio, pensar si las personas que viven ahí se están siendo involucradas, principalmente cuando hablamos de barrios más segregados, si las personas afro que residen ahí están participando en los procesos de construcciones y cambios de las urbes. Pero cuando tal vez nos respondan, bueno, sí están participando, sí estamos involucrando, sí estamos transversalizando la cuestión racial, sí estamos poniendo el tema del racismo en las discusiones. Y esto es importante cuando trabajamos en las ciudades y cuando pensamos y repensamos cómo mejorar las ciudades, transversalizar la cuestión racial todo el tiempo. Entonces, las cuestiones que se dan no son mera coincidencia ni casualidad, hay un sistema de racismo estructural que nos interpela a todos y nos atraviesa a todos. Cuestionarlo y problematizarlo hace parte de la construcción. Ahí les dejo los contactos. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Andrés Escagliola, coordinador de la Secretaría de la Diversidad. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que han permanecido y las que piensan permanecer. Veo que hay un éxodo masivo, pero lo bueno es que esto también se está grabando, así que después se va a poder compartir y llegar a más personas. Bueno, agradecerle a Silvana Pisano, a Patricia Roland por esta invitación, y mi intervención va a ser muy breve, no sé si la podemos poner en pantalla. Ahí va. Es contarles muy brevemente el proceso de lo que comúnmente se llama la Plaza de la Diversidad. Y yo la pregunta que quisiera hacer es, en primer lugar, que levanten la mano quienes viven en Montevideo. La gran mayoría. ¿Cuántos conocen dónde queda la Plaza de la Diversidad? Muchísimos menos. No, pero son muchos menos. Bueno, resulta que Montevideo fue la primera ciudad de América Latina en generar un espacio específico dedicado a honrar la memoria en este caso, de las personas que murieron en el Holocausto, de los homosexuales que eran marcados con un triángulo rosado y que por miles murieron en los campos de concentración. En realidad ese espacio se llama Espacio Libre de la Diversidad Sexual, data del 2 de febrero de 2005, que es cuando se inauguró. Y lo que... ¿Cómo se mueve esto? La flecha ahí. Lo ubican ahí, es muy cerquita
A ver. Por acá está la Plaza Independencia, la puerta, si no estoy mal, sí, la puerta de la Ciudadela, Sarandí, y ahí se entra en un callejón que se llama Pasaje Policía Vieja, y en un espacio libre, que eso era lo que era, un espacio más que libre de nadie, se optó en 2005 por poner un monolito. Ese monolito, en realidad, fue el resultado del trabajo de toda una generación del movimiento de la diversidad sexual. Quizás fue como su última conquista, colocar en la ciudad algo que permaneciera. Todos los últimos viernes de septiembre de cada año hay una marcha que de alguna manera toma el espacio público. De hecho, eso se ha ido extendiendo con una previa que toma 2 días de septiembre, pero no deja de ser un espacio transitorio. Este es el primer espacio realmente permanente en relación a la diversidad sexual, y ese triángulo de rosado lo que dice es honrar la diversidad, es honrar la vida, Montevideo a toda forma de género, identidad y orientación sexual. Y yo traje esta foto de muchas que hay o de bastantes que hay porque la persona que sostiene la bandera hoy es ciudadano ilustre de Montevideo, es Roberto Acosta, y es quien abre cada marcha de la diversidad con su bandera y su look de arlequín, su vestimenta de arlequín, y me gustó encontrarlo en esa foto, pero ahí hay toda una generación, bueno, está Petru, está Fito Gali, hay otras personas conocidas, una generación que llegó hasta ahí y de alguna manera después pasó la posta a una nueva generación. Y lo digo porque me parece que esa transición tiene mucho que ver con lo que pasó en este espacio. De alguna manera esa generación veterana encontraba en esto un sentido muy potente y un lugar muy significativo, por lo menos porque ahí estaba ese monolito, pero no así para las nuevas generaciones, que intentaron generar en su momento una conexión con este espacio, pero que ese significado no se construyó, no se dio. Esta foto es muy generosa con ese espacio tal como lo conocíamos hasta hace un mes. En realidad era un desastre, o sea, un espacio totalmente degradado, el fondo de un estacionamiento donde la gente usualmente orinaba, defecaba y bueno, en fin, un espacio totalmente abandonado porque además está en esa rinconada del pasaje de Policía Vieja. Y ahora yo hablaba con Silvana y queríamos acordarnos de quién fue la idea. Capaz que Pata dice mía, pero nos queríamos acordar de, obvio dice, de quién fue el primero que dijo acá hay que hacer un proyecto. Si fuimos lo que vinimos a pedir, si vinieron con el proyecto. Lo cierto, ella dice, bueno, lo cierto es que es mejor tener esa, fuimos todos, está. Lo cierto es que un buen día, bueno, hay un proceso de recuperación de la Ciudad Vieja, un proceso integral. Este espacio inicialmente no estaba y un día empezó a estar. Y esa es una definición política que para mí es trascendental. Y lo cierto es que Marcelo Rux, que no está por acá me parece, no lo veo, es el autor de este proyecto que de alguna manera abrió un diálogo con las organizaciones y abrió un diálogo interno dentro de la propia Intendencia de Montevideo sobre este mismo espacio. La idea es tomar el triángulo como un símbolo potente y de alguna manera jugar con ese triángulo en este espacio. Bueno, hay muchas cosas como para explicar de este proyecto. Yo igual esta imagen la quiero utilizar para decir algo que va en relación con lo que decías vos recién y que ya le comenté a las compañeras y que espero que en el futuro la Intendencia de Montevideo lidere esto, y es que cada vez que se proyecta la ciudad se ponen personajes blancos, heterosexuales, parejas heterosexuales, y no aparecen los migrantes, no aparecen las personas afro. Recién veía la compañera de Santa Coloma de Gramenet, también mostraba un diseño, y en esa ciudad donde hay 112 orígenes, también los personajes, por lo menos los que yo pude ver, eran blancos, ¿no? Entonces, me parece que ahí, en estas pequeñas cosas,
también estamos hablando de para quién diseñamos y a quién vemos en los espacios en los que diseñamos. Esto ya lo hemos hablado y quizás este es un programa que se utiliza, no tengo ni idea, no soy arquitecto, pero qué bueno que estaría que alguien tomara esto y generara personajes para poner en estos lugares que se parezcan más a nosotros y a todas y a todos quienes estamos acá y afuera. Entonces, en ese espacio, la idea, si acá ven una imagen más como aérea, la idea del triángulo generando una planicie que va a funcionar como anfiteatro, recolocar el monolito, pero además hacerlo en el sentido original que tenía, que nunca se llegó a cumplir, que era este triángulo negro de base, el monolito, ahí aparece blanco, pero sería negro también, y va rematado con el triángulo rosa. La idea son las víctimas del Holocausto, los homosexuales que murieron en el Holocausto, que salen de la tierra y gritan. Pero también, bueno, y además también unir, bueno, esta plaza no era accesible, para empezar. También estaban afuera las personas con cualquier tipo de problema de movilidad. Entonces, el que sea un solo plano y además esté unido al pasaje va a procurar no solo ensanchar y abrir esa plaza a las calles circundantes, sino también que sea plenamente accesible. Generamos 2 instancias de discusión con colectivos en 2016 y después de esas instancias de discusión hubo un gran parate de 2 años. Y el gran parate fue que descubrimos que era un terreno privado, no era un espacio totalmente libre, más bien era un terreno que pertenecía al garage, era efectivamente el fondo de un garage. Entonces yo no quiero, por favor, desmerecer lo que fue aquella acción de la ciudad de generar ese espacio, pero también es importante ver qué lugar se ocupa y en qué condiciones se ocupa. Y acá voy a ir al último punto y voy terminando. Después voy a volver sobre los 4 primeros, pero en el último, la expropiación de ese espacio, que fue una decisión que tomó la Intendencia de Montevideo como un compromiso material y simbólico con lo que implica la diversidad sexual en el Uruguay y en esta ciudad. No vale la pena estar en cualquier condición. Estar en un espacio que efectivamente sea público es una decisión política costosa y que llevó mucho tiempo y que se hizo. Así que si hay algo que me alegra es saber que ese espacio es un espacio recuperado para lo público. Del diálogo que surgió, 3 minutos. En 3 minutos, los propios diálogos con los colectivos son en sí una tarea de trabajo de memoria, de tejer entre las viejas y las nuevas generaciones y tejer nuevos sentidos. Y eso además está abierto y se va nutriendo permanentemente. Hoy estaba junto a las compañeras de ATRU, la Asociación Trans del Uruguay, y planteábamos ese pasaje de Policía Vieja y me dicen, es que ahí vivían tal y tal y tal y tal persona. O sea que hay sentidos ocultos también de la diversidad sexual en ese lugar que para muchas y muchos de repente no tenía esos sentidos. En segundo lugar, generar una nueva leyenda en esa plaza que incorpore no solo la memoria de quienes murieron en el Holocausto, sino también la memoria de las víctimas de violaciones de derechos humanos acá en el Uruguay, que es un sentido también importante que se viene trabajando y a partir de la Ley Integral para Personas Trans con mucha más fuerza. Generar atractores hacia esa plaza y lo último que nos parece como súper importante que este espacio no caiga en el abandono y para eso se nos ocurrieron por lo menos 2 ideas. Una, que ese muro que ustedes vieron antes, que tiene la plaza, sea un muro donde se genere arte urbano, hagamos un concurso de propuestas de arte urbano que califiquen ese espacio. Y 2, a partir desde la Secretaría, generar un fondo para actividades permanentes en la plaza. Termino diciendo que me parece, saludando el compromiso de desarrollo urbano, nosotros somos una secretaría muy pequeña que sin una alianza con desarrollo urbano jamás podríamos haber soñado con hacer algo así. Pero también hay otro proyecto que no quiero dejar de mencionarlo, que es el de la Casa Trans. Esa Casa Trans va a estar en el pasaje peatonal, en la peatonal del Candombe, va a estar en el barrio sur.
Y me parece, tomando lo que se decía recién, que estaría buenísimo que así como Misangas tiene toda esa vocación y ese trabajo interseccional con la diversidad sexual y de género en Montevideo, quizás de las organizaciones pioneras en eso, también podamos desarrollar un trabajo conjunto para que esa casa trans en el barrio sur no sea un objeto que cae sobre el barrio, sino que realmente teja sentidos comunes con colectivos históricamente vulnerados. Muchas gracias. Bueno, finalizamos con Leonardo Fossati, representante de la organización Idas y Vueltas. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer en nombre de Idas y Vueltas la invitación a participar. Y bueno, lo que yo les voy a contar hoy un poco es una de las líneas de trabajo que lleva adelante la organización, que históricamente ha trabajado con población migrante. Y antes que nada quiero presentar también que yo pertenezco al Núcleo de Estudios Migratorios y Movimiento de Población de la Facultad de Humanidades, que depende del Departamento de Antropología Social. Y bueno, trabajamos ahí a través de extensión universitaria, promoviendo un poco ese vínculo con las sociedades civiles que trabajamos también con Idas y Vueltas. Idas y Vueltas es una organización que empezó en el año 2003, 2002-2003, en el momento más alto de la crisis, trabajando con personas que emigraban a otros países. Y bueno, su trabajo fundamental era generar redes o vínculos a esas personas que se iban en aquellos países, ¿no?, de Europa o de Estados Unidos, donde de repente podía haber un conocido o un contacto puntual que pudiera facilitar ese proceso de arribo de la persona. Estamos hablando del año 2002, no existían los medios tecnológicos que existen hoy en día, que bueno, simplifican mucho más estos procesos, pero bueno. A partir del año 2008, 2009, Idas y Vueltas empieza a trabajar con el flujo de uruguayos retornados, que empieza a registrarse, y más o menos sobre el 2011 es que comienza a trabajar con el nuevo flujo migratorio. Y para eso me gustaría, porque yo vengo como de otro palo y trabajo mucho en el campo de las migraciones, me gustaría como introducir un poco el tema porque creo que es crucial y hace a lo posterior que voy a desarrollar, que es bueno, la historia de las migraciones en Uruguay, que Uruguay tiene como 3 momentos. Un primer momento muy vinculado al arribo de personas de Europa, con principal predominancia de España e Italia, que fue una tendencia que se mantuvo, pero fue disminuyendo hacia 1960. Y bueno, desde ahí es donde muchas veces se aborda como este imaginario que tenemos de que era un país vacío y que se pobló con población europea, que era blanca, que era tolerante y que trajo todos los valores que hoy muchas veces escuchamos que se dicen. A partir de 1960, Uruguay se transforma como en un país de expulsor, o sea, de expulsión, expulsa a su población. Hay una serie de momentos ahí que están claramente marcados, que como agudizan esa expulsión de población, que alcanzan un máximo auge en el año 2002 con la crisis, que bueno, y ahí es donde que significó una masiva expulsión de población. Y bueno, ahí es donde se encuadra y comienza el proceso de trabajo de Idas y Vueltas. A partir del año 2008-2009 se empieza a revertir el signo del saldo migratorio y Uruguay por primera vez después de 49 años empieza a recibir más personas de las que se van. Y eso significó que hubo un proceso de retorno de uruguayos que se habían ido y también significó que Uruguay entró dentro de un circuito de migraciones, ¿no?, que obedece más una lógica sur-sur, porque los países y los orígenes que se registran principalmente son de la América del Sur, y algunos países de África y del Caribe. Hay algunas atribuciones que se suelen hacer respecto a por qué se dio este cambio, ¿no? Y Uruguay dejó de ser un país expulsor de población y bueno, están claramente marcados por las leyes 18.076, que es la ley de refugio, y la 18.250, que es la ley de migración, que son leyes bastante de avanzada, y bueno, eso se cree que son algunos de los motivos por los cuales Uruguay comienza a recibir más gente.
En este momento, Idas y Vueltas estaba trabajando ya con población retornada, ¿no? Y su trabajo principal consistía en, bueno, tejer nuevamente esos lazos de toda aquella población que se había ido y había estado ausente en el país durante un X periodo de tiempo y, bueno, volvía y tenía que recomponer nuevamente sus vínculos y, bueno, contactos con el Estado y demás. El flujo de uruguayos retornados se va desacelerando y a partir del año 2011 entra a haber una mayor representación de colectivos migrantes de otros países, principalmente del Caribe, con una principal representación de República Dominicana. En ese momento es cuando desde la organización se empieza a trabajar fuertemente con la población originaria de República Dominicana que llega a Uruguay y, bueno, empieza como a acercarse, y su trabajo estaba abocado principalmente a trámites de residencia, solicitudes de cédula y cuestiones como muy administrativas. Eso fue cambiando en el tiempo hasta convertirse no solamente en eso, sino en tener varias aristas de trabajo que hoy la organización tiene y que lleva adelante y que funcionan en su casa propia, que es algo que también es nuevo, y que cubre un amplio espectro de necesidades que han ido como surgiendo de los propios colectivos migrantes y que, bueno, Idas y Vueltas puede dar respuesta. Una de esas es la que vincula el motivo de la invitación a la charla, quizás, que es la que se vincula al tema de la vivienda y los espacios públicos. Esa línea de trabajo comenzó a partir del año 2014, a partir de dos episodios puntuales, que fue la cobertura en la prensa, o sea, la excesiva cobertura de la prensa hacia el colectivo migrante dominicano y muy vinculado a la trata, ¿no? Y otra cobertura de la prensa vinculada a la peligrosidad de los colectivos migrantes residiendo en una zona puntual de la Aguada, ¿no? Ahí, a través del NEMPO, del Núcleo de Estudios Migratorios y Movimiento de Población, empezamos a hacer una serie de intervenciones para poder poner en relieve cuál era como el foco de la cuestión. Porque las soluciones que habían eran como muy vinculantes exclusivamente a la trata y a la delincuencia, y, bueno, creíamos como que había que indagar un poco más ahí. Producto de esa cobertura y como esa visibilización en ese sentido fue que República Dominicana en agosto del año 2014 se hace merecedora de una visa para entrar en Uruguay, contradiciendo los artículos de la Ley de Migración que hoy en día tenemos vigente en nuestro país y que está pensada en clave de derechos humanos, donde se reconoce, por ejemplo, la movilidad humana y la migración como un derecho inalienable, sin perjuicio de origen nacional, raza, etnia, religión, etc. Pero, bueno, hoy en día República Dominicana tiene visa, al igual que Cuba y Haití. Empezamos a trabajar y sobre el año 2015, 2016 empezamos a identificar algunas cuestiones claves referentes al uso del espacio público en la Aguada, que era donde a nosotros se nos pide que intervengamos como sociedad civil y como universidad, ¿no? Y esos son, por un lado, los vecinos de la Aguada denunciando mal uso del espacio público y siempre muy vinculado a lo peligroso, a actividades peligrosas, a actividades no correspondidas con el uso del espacio, como escuchar música o simplemente habitarlo. Y por otro lado tenemos a las colectividades migrantes. Hoy muchas de esas personas están nucleadas en una asociación que se llama Juana Saltitopa. Esas personas denunciaban episodios directos y explícitos de discriminación, de racismo y de xenofobia por parte de la población que los veía como, como decían ellos, como inadaptados, como personas que no podían estar en ese espacio público. Ahí comenzamos un proceso de trabajo en articulación con la Casa del Vecino de la Aguada, con la Defensoría del Vecino, con la Intendencia, con la UDELAR y con Idas y Vueltas, para generar un conjunto de intervenciones que el resultado fueron una serie de ferias que se hicieron en la calle Migueletti y Barrio Zamorín, la pintada de un mural después. Pero en la línea de trabajo continuó, porque lo que sucedía también era que había una clara conexión entre
esa denuncia por el mal uso del espacio público y la imagen que la población del barrio tenía respecto a las pensiones, que son los lugares donde muchas de las personas migrantes, o la gran mayoría, encuentran como forma de vivienda, porque son muy bajas en requisitos y un montón de otras cuestiones que lo hacen ser una oferta muy atractiva. Y eso derivó en una línea de trabajo muy importante respecto a abordar lo que conocemos como la problemática de las pensiones, pero no en un término como un problema, sino como las dificultades del abordaje. O sea, es como referimos a la problemática por todas las aristas que componen al tema de las pensiones y que no son simplemente un lugar donde la gente va a vivir porque no tiene otra opción, sino que pensamos que son lugares que pueden ser habitados, que puede ser una oferta atractiva, pero pensamos que debe tener algunos ajustes en este momento. En esta línea de trabajo hemos identificado alrededor de 20, 25 pensiones funcionando de manera irregular, ilegal o clandestina en la ciudad de Montevideo. Quiero decir que el trabajo de idas y vueltas y en el tema de pensiones, ahí puse un mapita, está principalmente concentrado en, donde vendría a ser el área de jurisdicción del municipio B, pero en los barrios principalmente Aduana, Ciudad Vieja y Centro es donde tenemos básicamente identificado. Y bueno, el trabajo que llevamos adelante de la organización es acompañar los procesos de denunciar la situación en que las personas viven adentro de las pensiones, que son situaciones de las más diversas y donde se materializan muchas veces formas de violencias muy extremas, y bueno, donde suceden muchos de esos episodios de violencia, de discriminación y de racismo, sin contar en esto que también existe todo otras complejidades que hacen aún más difícil la convivencia ahí y bueno, vulnera básicamente un conjunto importante de derechos de las personas migrantes en nuestro país. Para cerrar, quería plantearles que la línea del trabajo sí, lo mantenemos esa línea de trabajo. Actualmente hemos desarrollado una línea de informes que fueron en conjunto con la Intendencia y lo que buscamos un poco es impulsar otras formas de poder vivir y habitar la ciudad, es decir, que se reconozca la pensión como un lugar legítimo para poder habitarlos, para poder vivir, pero que también eso sea, por elegir vivir en esos lugares, uno no tenga que estar relegado a vivir en las peores condiciones posibles. Y la conexión que existe es que, bueno, con el espacio público y de afuera es tratar de transformar un poco esa imagen negativa que existe y vincula a la pensión, ¿no?, a todos los aspectos negativos de la sociedad, ¿no?, y todas esas categorías que se proyectan sobre esos lugares y que automáticamente se proyectan a la población en la que reside y que, bueno, cuando traspasa su vida privada al espacio público es automáticamente condenada y bueno, insultada y demás. Bueno, muchas gracias, disculpen y bueno, en nombre de Idas y Vueltas les agradecemos la invitación. Pueden consultar si quieren esta línea de trabajo. Y bueno, seguimos trabajando y estamos a la orden para conversar estuve escuchando a la compañera, estoy escuchando al compañero, me pareció súper interesante y también las otras charlas y bueno, creo que estamos como a la orden para poder conversar y pensar un poco más en clave de derechos, con otras formas de vivir y de habitar la ciudad. Muchas gracias.